Buenas noches, comenzamos con esta semana 2 de este módulo 3, semana 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Bueno, veíamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión. Hay bastante que hablar al respecto. Bien, seguimos en este módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Pues bien, ¿cómo les fue en sus actividades integradoras de este fin de semana que transcurrió? Hay cosas, no fueron tan homogéneas las actividades en este fin de semana. Es algo que noté, a diferencia de otros módulos, a diferencia de otras generaciones. Vamos para allá. Bueno, semana 2, ¿qué vamos a ver en esta semana? Pues, como ya les auguré en la semana 1, estaremos viendo en este módulo el empleo del lenguaje verbal, hablado, leído y escrito, claro está, para expresar, para transmitir, para expresar, para dar a conocer alguna idea, alguna ideología, algún dato, alguna noticia de nosotros a alguien más o de alguien más hacia nosotros. ¿Cómo podemos comprenderlo para transcribirlo, asimilarlo y hacer algo al respecto? En esta semana 1 que transcurrió hubo trabajos, sí, que fueron bastante buenos. Sin embargo, hubo algunos estudiantes presentaron una actividad excelente y en la siguiente actividad se atoraron completamente. Y es la primera vez que veo esto en un grupo, en un módulo. Se atoraron completamente. Por eso de ahí la insistencia que les decía, que hagan con calma las actividades, no presenten todo a última hora. Por ahí noté, hubo estudiantes que hicieron con anticipación su actividad 1 y ya la actividad 2 la presentaron 11:55 de la noche. O sea, no. Por ahí algunos estudiantes, mientras yo estaba calificando, estaba leyendo sus trabajos, yo no me había dado cuenta que me estaban llegando mensajes, tanto por correo como por plataforma, de estudiantes que me decían, es que ya no sé qué más escribir. No, es que qué más. Hubo por ahí 2 estudiantes específicamente que me dijeron, es que ya no se me ocurre qué más le puedo decir. A ver, no. ¿Qué leyeron? ¿Qué comprendieron? ¿Qué interpretaron? La información que asimilaron, qué conocimiento les está dando a ustedes, cómo van a transmitirlo a ustedes. No es de que, pues leí datos, pero quién sabe de qué eran. Si nos referimos de esa manera a un texto, es que no comprendimos el texto. Los textos que leyeron ustedes eran sencillos, bastante sencillos. En uno era hacer este cuadro comparativo de la reforma agraria. Uno era una narración del Mundo Valadez y el otro eran datos historiográficos. Por ahí alguien me puso que eran lo mismo de que respecto a que alguien me escribió, son ideas de qué, como cuáles, qué dicen esas ideas, qué te dicen, qué te transmitieron. Aquí entra algo importante, estimados estudiantes. Decían las instrucciones y yo les especifiqué
Una frase corta no es una explicación, 2 palabras no es un análisis, y eso no es nada. Inclusive en los mensajes de WhatsApp, ustedes, yo sé, y porque yo lo he visto, ustedes escriben más por WhatsApp que... Ojo, yo no me estoy refiriendo en general, estoy refiriendo a algunos estudiantes, específicamente a estos, que no quisieron escribir más, no quisieron, por más que dice que se esforzaran. Hay estudiantes que no quisieron. Por ejemplo, alguien por ahí me puso, ideas personales. Así, 2 palabras, ideas personales. A ver, si te está diciendo en la actividad 5 renglones, ¿dónde encuentras los 5 renglones en la frase ideas personales? Eso no es un renglón, siquiera, no es la mitad de un renglón, son 2 palabras. Eso no es ninguna explicación. ¿Por qué les digo esto? Cuando están con su novio, con la novia, con sus hijos, que le preguntan, ¿por qué llegaste tan tarde? Porque sí. ¿Qué responderían ustedes con una respuesta así? No, ¿cómo que porque sí? Me tienes que decir cómo, cuándo, dónde. Si se les perdió el monedero o si se les perdió el teléfono en tal lugar, supongamos que fueron a comprar pollo al mercado, o que fueron a la tiendita de la esquina a comprar unos chocorroles o un gansito o 1 kilo de huevo, lo que ustedes quieran. Pero es que aquí dejé el teléfono. No sé. ¿Qué dirían ustedes si le responden no sé? O ideas personales. No, ¿cómo que no sabes? A ver, quiero que me expliques. Eso mismo es lo que tenían que hacer ustedes. Como les comentaba, hubo estudiantes que una actividad la hicieron muy pero muy bien, excelente, y la siguiente actividad de la misma semana nada que ver con lo que presentaron anteriormente. De ahí me estuve dando cuenta, sí, hubo estudiantes que en la segunda actividad respondieron los reactivos, pero lo respondieron al azar porque no leyeron este texto, porque a final de cuentas también es narrativo sobre estos amigos que hablan sobre el cáncer. Hay estudiantes, ojo, reitero, no estoy hablando en general, solo de algunos. Palomearon, tuk, no lo entendí, no fue claro, no dicen nada de esto, tac, nada. El texto de qué hablaba de cosas como que de mascotas, de carros, de ropa, cosas como que y ahí me daba cuenta que no leyeron, simplemente respondieron al azar. O sea, eso no es un trabajo académico, lo siento, pero eso no. Algunos estudiantes que se les puse la calificación que ellos decidieron obtener, no la que yo quise ponerles, sino la que estos estudiantes decidieron obtener. Lo lamento mucho. Hubo estudiantes que iban desarrollando muy bien la actividad y al llegar a las dos noticias que tenían que investigar referentes a 2 disciplinas que se interrelacionaran. Aquí también algo muy importante. Al menos 10 estudiantes pusieron exactamente las mismas noticias que yo puse en el ejemplo que les mostré. A ver, eso está mal. Tanto yo como sus anteriores o futuros profesores les pondrán ejemplos de las actividades integradoras, sí, pero el hecho de que pongamos estos ejemplos no implica que exactamente deben poner eso. Como les comentaba, al menos 10 estudiantes pusieron los mismos ejemplos que yo puse y me di cuenta que lo hicieron con prisa, con suma velocidad, y vi la hora en que subieron su trabajo, 11:55 de la noche.
veo el link de donde debieron leer y estaba inventado el link. Algunos estudiantes ni siquiera pusieron www. etcétera, sino que inventaron el link. Intento abrir ese link, no existe. Las noticias, al menos el título, algunos estudiantes por ahí copiaron exactamente lo que yo puse en la sesión anterior. En la explicación pusieron, ojo, es la explicación, lo que decía esa ciencia, supongamos la historia, sociología, economía, la ciencia que fuera, que decía esa ciencia sobre el artículo. Y hubo estudiantes, al menos unos 9 estudiantes, que donde debía la descripción pusieron los nombres de los que escribieron el ensayo, y eso está mal. Posteriormente, en lo que eran las reseñas, copiaron gran cantidad de párrafos. Alguien por ahí copió 4 hojas. Eso fue excesivo. Este estudiante no aprobó la actividad. En ningún momento se pidió, copie lo que encuentres, como sea, cuando sea. No, por favor, no pueden hacer esto. O sea, no. Están a muy buen tiempo de corregir todo esto, porque ni yo ni ningún profesor les va a permitir eso. Pueden insertar una frase, y una frase es una frase. Sí, y ahora sí, una frase corta, ahí sí, entre comillas. Pero una frase no son 4 hojas. No, esos son como 10 párrafos. Eso no se los puedo aprobar, lo lamento. Y por ahí algunos estudiantes copiaron más, hay quienes copiaron menos y hay quienes no copiaron nada. Y esos estudiantes obtuvieron el 100, sencillamente. Bueno, así como breviario cultural. Está movida la cámara, apenas estoy viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Por favor, les pido, no copien, tienen que ser con calma sus trabajos. Como les comentaba la ocasión anterior, módulo 3, 4 y 5 van a ser muy similares porque tienen que desarrollar su criterio, tienen que leer, tienen que interpretar y tienen que escribir bastante. 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son los módulos que les van a dar las bases para seguir avanzando en las restantes disciplinas, que vienen matemáticas, física, química, biología, vienen más adelante. Pero primero tienen que aprobar mis módulos. Así es, porque estos módulos son los que yo doy. Y si no pueden leer 2 textos pequeños, ahora bien, en esta semana vienen cosas más complejas, y en módulo 4 aún más, y en módulo 5 todavía más y tienen que tener esa disciplina, por favor, tienen que leer. Lo siento, lo lamento, no queda de otra, tienen que leer con calma. Sí, como les comentaba, si no han terminado para el domingo, pues les abro extensión para el lunes o para martes, pero no hagan las cosas a última hora. Como mexicanos nos quejamos mucho, es que no somos como Europa, es que aquí hacemos las cosas al aventón. Mira, así, toda última hora, compra la cartulina a última hora en domingo a las 9 de la noche. A ver, niño, y le dan un manotazo a su hijo o a la niña. A ver, no. Esas cosas no se hacen. Primero, por eso tenemos que ordenar nuestra mente, que queremos, cómo lo queremos, cuándo, cómo deseamos alcanzar las metas. No podemos hacer las cosas de último momento, porque vamos a ser como los demás. No sean como los demás, por favor. Sean mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos, mejores novios, mejores esposos, mejores madres, mejores hijas, mejores hermanas, mejores novias. Sean mejores, no para los demás, para ustedes mismos.
No porque yo lo diga, sino porque ustedes saben que sí lo necesitan. Entonces, ¿qué tenemos de actividades esta semana? Bueno, tenemos la biología en mi vida. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a leer dos artículos. Uno es sobre esta revista digital de la UNAM, que habla sobre las bolsas. Así es, vamos a ver ecología en esta semana. Y el otro texto va a ser sobre Greenpeace, y precisamente el mismo tema. Ahora bien, ya la semana anterior vimos similitudes y diferencias entre el mismo tema de la reforma agraria. Este era un tema político, la reforma agraria. Ahora va a ser un tema ecológico. Y veremos las diferencias y ciertamente las similitudes. El artículo escrito en la revista digital de la UNAM está escrito por alguien especializado. En Greenpeace no. En Greenpeace se puede unir cualquier persona que desee participar. No necesariamente alguien estudiado, alguien con licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. No. Aunque desee participar, entonces veremos que la manera de expresarse, de transmitir o de inclusive de manipular, porque también esas son las palabras, manipular por medio de la palabra. La palabra es una herramienta. Podemos ver en la política, en la música, las canciones, lo que nos transmite una canción, la letra nos puede manipular de tal manera que nos hace gritar, nos hace llorar, nos hace emocionarnos, nos hace enamorarnos, y entonces estaremos viendo cómo el mismo tema se puede transmitir de distintas maneras bajo varias impresiones, ciertamente. Entonces vamos a desarrollar esta tabla con las características de la ciencia, específicamente de la biología. Bueno, hay en esta tabla algunos aspectos que quizá ustedes no comprendan a primera instancia. Por ejemplo, en la tabla dice característica sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. ¿Qué refiere? ¿Qué dice todo esto? ¿Qué es esta palabra? Profesor, no entendí. Metódica, ¿qué metódica? La silla, la pizarra. ¿Qué es verificable? La comida del investigador. Verificable la hora en que entró al instituto, qué hora se registró. ¿Qué dice con todo eso, profesor? A ver, estaremos viendo en esta actividad la biología o en la semana específicamente, porque también la otra actividad refiere a aspectos ecológicos, biológicos y geográficos principalmente. Son entonces varias disciplinas: biología, ecología, geografía. Ya nombré varias. Tómenlas en cuenta, por favor, porque a última hora me dicen, es que no tengo ideas. Ya les nombré varias. Bueno. Característica sistemática de la biología, característica metódica. ¿Qué refiere a esto? Bueno, toda ciencia, por eso mismo, porque es ciencia, está basada en un método científico que sigue ciertos pasos: verificación, hipótesis, comprobación. A eso se refiere aquí en la tabla. Siguen ciertos pasos esta lectura sobre la basura de este artículo de la UNAM, de la revista digital de la UNAM. Sigue ciertos pasos. ¿Cómo podemos verificar lo que dice el autor? Se pudiera modificar posteriormente si otro colaborador, si otro científico quisiera aportar algo, se pudiera modificar esa información, o ya se queda así lineal. A eso es a lo que se refiere estas palabras en la tabla. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cómo, cuándo, dónde?
¿Se puede modificar la información? Sí, se puede modificar porque no está todo escrito, o quizá no, ya no se puede modificar porque esto es exacto. Una tromba puede desarrollar esto y esto, o las bolsas ya no son biodegradables, entonces ya no se puede modificar la información, y eso es exacto. Lo que escribió el autor es exacto. Ustedes lo van a escribir porque sí o porque no. Reitero, una frase corta no es una explicación. Sí se puede, o no, o sí. A ver, eso no es ninguna explicación, porque vuelvo al ejemplo del inicio. Cuando le preguntan al novio o a la novia, ¿dónde estabas? Es que fui a la tienda. Caray, fuiste a la tienda 5 horas. Pues, ¿tienda de dónde? ¿Hasta dónde? Hay cosas así, exactamente. Perdón. Respuestas así. Las características sistemática, metódica, objetiva, además, se basan precisamente en el método científico de la biología. Se puede verificar si sigue ciertos pasos, sí, no, por qué sí, por qué no, lo tienen que explicar. Posteriormente, ahora ya no van a ser 2 disciplinas, sino que van a ser 3, en las que van a abordar la basura. Las disciplinas que sean, inclusive hace unos minutos nombré algunas. Posteriormente van a responder la pregunta: ¿qué similitudes y diferencias se encuentran entre la postura de los autores de ambos textos, de Greenpeace y el de la revista digital de la UNAM? Y lo tienen que explicar. No basta con decir que había cosas distintas. A ver, distintas como cuáles. Y esto hice hincapié en bastantes estudiantes, al menos unos 25 estudiantes que hicieron eso, al menos 25. Sí, había cosas como cuáles. O sea, no basta. Módulo 5 que viene adelante, casi a continuación, es argumentación. Y si les toco yo como profesor, les voy a exigir exactamente lo mismo que les estoy pidiendo ahorita. Tienen que analizar, por favor. No basta con decir sí o no. Posteriormente, después de esa pregunta, van a desarrollar un texto precisamente sobre las similitudes o diferencias. Eso es respecto a esta actividad de la biología en mi vida. La siguiente actividad, que es un fenómeno natural, vamos a leer 5 textos. Así es, ya no son 2, ahora van a ser 5. Tienen que leerlos, por favor, porque para poder responder la tabla comparativa que viene en la actividad, sí tienen que desarrollar esa tabla, tienen que leer los 5 textos. 4 son precisamente sobre los huracanes, como les comentaba. El quinto es de Juan Rulfo, es narrativa. Ustedes verán la diferencia de un escritor en cuanto a otro y la manera de expresarse. Por ahí uno de estos textos que expresan la palabra desastrólogos. Eso no existe, esa palabra no existe. Por eso mismo que no todas las personas que están preparadas, o no todos los que escriben están preparados. Tienen que tomar varias cosas en cuenta. No todas las personas preparadas escriben, y no todas las personas que escriben están preparadas. No hay inmanencia, o sea, no hay... Una cosa no cohesiona con la otra, son cosas distintas. Entonces, hay personas que escriben porque les pagan, aunque no hayan estudiado letras, ni filosofía, ni nada de nada. Simplemente les pagan por escribir y punto, porque es su oficio. Pero escriben mal, hasta eso. Ustedes pueden ver en la página de MSN o de Yahoo o páginas así. Cosas muy mal escritas. Les faltan palabras, les faltan letras,
ni siquiera se expresan con lo que el contexto ni de a quién se están refiriendo, simplemente porque así es. Hay empresas, sí, hay empresas que pagan a las personas por escribir, sí, pero ni siquiera les preguntan, si ni siquiera investigan, ni siquiera piden un título profesional con que escriban y ya. Pero estas personas escriben con faltas ortográficas de redacción, sin investigar, y así, y sin embargo así les publican, claro, porque son las empresas. Bueno, entonces van a leer los 5 textos, por favor, y van a responder qué tipo de texto es, qué se dice el tema, cuál es la postura del autor, etcétera. Tienen que explicar, por favor, no basta una palabra, una respuesta de un monosílabo, sí, no, o cuál, por ejemplo, cuál es la postura del autor, cosas como cuáles, o sea, eso no es una respuesta, por favor. Eviten que les baje calificación, porque eso no son respuestas. Entonces, posteriormente de que leyeron, son 5 textos, los tienen que leer, porque yo voy a revisar de cada uno de ustedes que hayan leído los 5 textos, por favor. Me está llevando mucho, porque aumentaron cantidad de estudiantes por grupo, me está llevando mucho tiempo, mucho más tiempo que antes, pero los estoy leyendo todos, y también les pido no presenten todo en domingo a última hora. Ahora bien, después de realizar esta tabla, van a responder si las fuentes, si las 5 fuentes eran confiables o no. Si lo eran o no lo eran, me van a dar las razones. Por favor. Después de esto, van a responder las 2 preguntas. ¿Tienen algo en común las ciencias? Como que ciencias formales, ciencias exactas, específicamente qué. La otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Entonces, son varios puntos a tratar en cada trabajo. En la primera actividad son 5 puntos que tienen que desarrollar. 5, no 1 ni 2, son 5. Y en esta última actividad son 4 puntos a tratar, a desarrollar en esta actividad, así que háganlo con calma, por favor. Ya me estoy extendiendo bastante, pero es que es muy laboriosa esta actividad en comparación de otras, así es. Tengo que explicarles todo esto para que las puedan desarrollar bien. Y entonces vamos a los ejemplos. Bien, antes de explicarles las actividades integradoras de esta semana, lo principal, antes que nada, es saber qué es una ciencia. No podemos hablar de si son formales, exactas, sociales, lo que sea, si no sabemos siquiera qué es una ciencia. Muchas veces salimos al mercado o al centro comercial o a tal lugar, o vemos por internet o por la televisión que están hablando que la ciencia de la astrología, la ciencia de la quiromancia, la ciencia de la tarotología, la ciencia de etcétera, etcétera. Nada de eso es ciencia. Por eso vamos a ver ahora qué es, para poder saber, entender, hablar de un tema. No podemos hablar de algo si no lo conocemos. No podemos, como se dice comúnmente aquí en México, cantinflear. Fíjese que sí, que no, o como así tipo Pati Chapoy. Es que fíjense que las malas lenguas dicen que alguien dijo, que alguien le contó, que alguien más le dijo, y al final de cuentas nadie supo nada. Todo es un rumor, no se basa en ningún tipo de evidencia, no hay evidencia de nada. ¿Y en qué se quedó? Simplemente en lucrar con rumores. Entonces eso no es una ciencia, eso es hasta cierto punto chantajes sociales, psicológicos, habladurías, como ustedes lo gustan llamar. Ya. Entonces, el término ciencia proviene de la voz latina scientia, que significa conocimiento, sabiduría, sí. Ese conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, metódicamente sistematizados,
¿A qué se refiere todo esto? Vamos para allá. Como les comentaba, no se puede hablar de que alguien dijo, que contó, que dicen las malas lenguas. Eso no es observación. No podemos comprobarlo, pesarlo, mesurarlo, tenerlo en la mano, ponerlo en una balanza, saber cuánto pesa, cuánto mide. Como no sabemos, no podemos hablar de ello y no tenemos evidencia. Eso ni siquiera es ciencia, ni siquiera. Entonces vamos a la clasificación de las ciencias, algo que les va a servir mucho, no solo en este módulo, en mi aula, o no solo en esto, sino también en la vida. La clasificación de las ciencias. Ya que vimos que es una ciencia, vamos a ver ciencias formales, ciencias empíricas. Solo hay dos ciencias exactas, estimados estudiantes, solo dos y dos nada más, que son las matemáticas y la lógica. 2 más 2 es 4 y no hay más, es lo único exacto, la lógica y la matemática, que son prácticamente lo mismo. Cambiamos, ponemos en paréntesis el 2 y en otro paréntesis el 2, y al final de cuentas siguen siendo como resultado el 4, si estamos sumando o multiplicando. Si en vez del 2 ponemos una F y F por F y da 4, entonces estas ciencias formales. Esto lo estarán viendo conmigo quienes me les vaya a tocar conmigo módulo 5 más adelante, lo estaremos viendo. Ciencias empíricas. Ciencias empíricas, ¿de qué está hablando? Acerca de conocimiento que se puede comprobar por medio de los sentidos, por medio de la experiencia, tales como las ciencias naturales o las ciencias sociales. Y así mismo van teniendo subdivisiones, subtemas, como se los expliqué la semana anterior. Las ciencias sociales tratan de los fenómenos morales, públicos, políticos, todo eso. Las ciencias sociales. Las ciencias naturales son conjunto de conocimientos acerca de un tema específico en el hábitat, en el ecosistema, en cosas físicas concretas, químicas, que se pueden tocar, mesurar, medir, calcular. Entonces, para poder hablar de lo que es una ciencia específicamente empírica o en todo caso formal, requerimos de el método científico, como les comentaba. Y estos pasos para lograr estas conclusiones es la observación, investigación, la definición del problema, la hipótesis, la experimentación y resultado. Entonces, si alguien nos está diciendo, es que alguien contó, que dijo, que dicen, que cuentan las malas lenguas, a ver, eso no me está dando ninguna evidencia de nada. Quizá ni siquiera existe, es solo un rumor, quizá. Entonces, para poder hablar de una conclusión, de una explicación, tenemos que tomar todos estos pasos. Lo estaremos viendo en estos textos de esta semana. Requerimos necesariamente la lectura, en el caso de ustedes, y en el caso de los investigadores, de los científicos, la investigación. Investigaciones de campo, cálculos físicos, matemáticos, lógicos, directamente. No pueden decir, es que alguien me contó que va a haber un huracán, o que le leí la mano a alguien y va a haber una tormenta. No, o sea, eso no dice nada, y no, al final de cuentas, es una frase. Como ustedes acaban de escuchar, es una frase. En una frase no se puede decir nada, no se puede explicar nada, no hay evidencia de nada. Entonces, ciencias, ya estamos viendo, lo principal es la observación. Está sucediendo un fenómeno a nuestro alrededor, queremos determinar por qué sucede, entonces surge la hipótesis, qué sucede si esto, o de lo contrario. Entonces comenzamos a experimentar y surge la teoría, el formulado. Las pseudociencias, como en el caso del tarot, de la astrología, de la quiromancia, de la tanatología, de las runas, de leer a los ángeles, o la planta de los pies, o
o no sé el color de las pupilas o de las cejas, o leer las suelas de los zapatos, eso no es una ciencia. Eso simplemente es ocio, simplemente, nada más. Entretenimiento, a final de cuentas. Esto lo desarrollaban desde hace milenios y fue muy popular, principalmente en la Edad Media. Edad Media y Renacimiento, ya que precisamente los reyes tenían gran cantidad de ocio, gran cantidad de tiempo libre y querían entretenerse con algo. Entonces, a partir de eso comenzó la astrología, la quiromancia. Claro, los árabes tenían, por ejemplo, Omar Khayyam, que era astrónomo, era también astrólogo, porque como tal no había empleo de astrónomo. Saber qué está sucediendo con los astros como catástrofe era lo que redituaba. Por eso surgió la astrología, porque era redituable. La astronomía no. ¿A quién le va a importar que explote una supernova? Realmente a ningún ser humano, a menos de que estallemos junto con esa supernova, entonces sí, o una estrella de neutrones, entonces sí. Pero como deseamos entretenernos en nuestros ratos libres, precisamente por eso surgen las pseudociencias, que son dicen que dijeron, que alguien más contó, que dicen las malas lenguas. Exactamente eso, no hay evidencia de absolutamente nada. El hecho de que yo vista de negro no significa de que voy a ser más alto, más gordo, o voy a enloquecer, o nada de eso, nada de eso. Simplemente son creencias infundadas, pseudociencias. Ahora bien, dentro de las disciplinas de las ciencias que debían investigar, de las 2 de la semana pasada y 3 de esta, son muchas. Yo noté que al menos 20-25 estudiantes pusieron las 2 mismas que yo puse en mis ejemplos. O sea, no son esas 2, hay más, muchas más. A ver, ¿qué es esto? Estos son los prefijos de las ciencias. Los sufijos, ¿cuáles son? Aquí quizá no entiendan estas primeras palabras porque están incompletas. Son las raíces de las palabras de las ciencias que deben utilizar o debieron utilizar para desarrollar los temas. Bien, pongámosle el sufijo logía a cada una de estas ciencias: eología, ecología, biología, zoología, botánica, política, bibliología, historiología, historiografía como tal. Todas, a ver. Hay estudiantes, como les comentaba, que pusieron específicamente 2 de las mismas 2 que puse yo. Aquí tienen más ejemplos. Pueden ponerle sufijo. Prefijo es que va antes en la parte primera de la palabra. Por ejemplo, ecología es la primera parte de la palabra como tal, ecología, ecos. La segunda, el sufijo logía, es el análisis o estudio. Morfología, antropología, puede ser etnología o etnografía. Grafía significa descripción. Por ejemplo, acá historiografía, también pueden poner la completitud de la palabra, porque está también describiendo ciertos datos. Pueden utilizar algunas de estas pocas ciencias para desarrollar las 3 que deben investigar de esta semana, por favor. Bien, entonces seguimos. Las ciencias naturales construyen, sintetizan, experimentan,
Sí, por ejemplo, que la desnutrición en los niños se estudiaría a partir de sus problemas específicos, peso y talla del grupo. O sea, aquí estamos viendo cosas muy concretas, tal como el peso, como la talla, como les comentaba. Una ciencia va a determinar, va a calibrar, va a mesurar, va a medir, pesar, especificar. Una ciencia no va a ser algo como la doxa, mera opinión. Dicen que dijeron, eso no es una ciencia. Una ciencia va a determinar por medios físicos, exactos, concretos, cómo se puede llegar a esa solución, a esos resultados. Si no se llegan a esos resultados, entonces no es una ciencia. La ciencia es como la magia, pero desarrollada por académicos, personas que tienen estudios, que tienen años investigando al respecto. Estar leyendo el tarot, que si me sale el mago, que si me sale la torre, eso no es un académico. O bueno, que quizá haya académicos que sepan leer el tarot, sí, o que sepan leer la mano, claro, o sea, claro, pero como tal no son ciencias. Los resultados son los experimentos dados según los pasos que tomamos en cuenta. Ahora bien, algo aquí muy importante, aquí nos va a conllevar cada una de las ciencias a un mejor tipo de vida, a tener valores, en este caso valores universales como la salud, el trabajo, responsabilidad, la libertad y justicia. En el caso del tarot, de la astrología, de la quiromancia, no nos van a dar salud. Si nos leen la mano, quizá lo único que pudiera decirnos un médico o un físico, un químico, es que tenemos las manos, pero no nos van a decir así como la quiromancia. Vas a sufrir de estreñimiento, o te va a caer un árbol encima, o vas a chocar. Eso no lo dice las pseudociencias. El tarot no nos va a dar libertad. Leer las suelas de los zapatos tampoco no nos va a dar libertad. Entonces, si no hay pasos específicos, no hay pasos concretos, mesurables, medibles, que se pueden pesar, que se pueden calibrar, entonces no es ciencia. Si no nos va a dar valores, no nos va a hacer vivir mejor, entonces no es ciencia. Y por consiguiente, vamos y saltamos a la actividad de esta semana. Fenómenos naturales. Bien, como les comentaba, esta actividad requiere varios pasos a realizar. O sea, no es tan fácil realizarla. Primero, así bonito con su carátula, por favor, revisen lo que están haciendo, porque me di cuenta que hay estudiantes que por hacerlo rápido hicieron esto. Eso está mal. A ver, o está en mayúsculas o está en minúsculas, o revisan lo que están haciendo. Por favor, hay estudiantes que pusieron la carátula y se les olvidó el nombre, o se les olvidó el grupo. Entonces, seguimos. Lo primero que van a hacer es responder a la primera pregunta. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Cuál lectura? Aquí están, estimados estudiantes, las lecturas que van a realizar. De esta revista digital de la UNAM. Un tema muy similar es el otro, que es de Greenpeace. Este otro artículo también de la revista digital de la UNAM. También es respecto a los fenómenos naturales que estaremos viendo esta semana. Si notan, este es de la UNAM y ya es de la NASA específicamente, así concreto.
personas ya que se dedican, que se han dedicado, que se siguen dedicando toda su vida a la investigación de los fenómenos atmosféricos. Aquí no están diciendo, es que creemos que va a pasar esto, y que nos dijeron y nos contaron las malas lenguas. No. O sea, aquí ya están midiendo, ya están calibrando qué, cómo, cuándo, a qué hora. Aquí ya vemos que quien comienza a desarrollar este texto ya no necesariamente ni es de la UNAM ni es de la NASA, como les comentaba al inicio, desde hace varios minutos. Hay personas que se dedican a escribir a pesar de que no hayan estudiado ni letras, ni filosofía, ni historia, nada de eso. Esto ya lo estamos viendo desde una perspectiva histórica. Entonces, primero que vamos a desarrollar va a ser biología. ¿Por qué? Porque vamos a ver, estimados estudiantes, cómo se puede reemplear, si puede ser biodegradable, si se puede reutilizar esas bolsas, ya sean de plástico o de papel. Yo vi hace unos días unos promocionales del Agua Ciel. Ay, perdón, estoy hablando diciendo promoción. Bueno, supuestamente del Agua Ciel, en donde se embotella el plástico ya está hecho biodegradable, ya está sintetizado además de otras botellas que se reciclaron. Si es así, pues muy bien. Si no es así, pues no se están tomando el pelo. No lo sé. Yo no estoy ahí en la planta recicladora, yo no estoy verificando, yo no soy testigo ocular, no lo sé. Por eso mismo tenemos que analizar en base al lenguaje, a la información que nos están dando, que nos están proporcionando los datos. Entonces, como les comentaba, ¿cuáles son las características de una ciencia? Esto ya lo estuvimos viendo hace unos instantes. ¿Se cumplen? Sí, se cumple. Pero desde ciertas perspectivas. ¿Por qué? Las bolsas como tal, exactamente como les comentaba, no son puestas a mi disposición. No sé exactamente si pueden ser biodegradables o si simplemente los medios de comunicación tratan de y que las políticas no se puede dar sobre este paso científico. No etcétera. Asimismo van a desarrollar en los siguientes. Ya expliqué hace unos minutos los pasos de método científico, etcétera. Aquí desarrollan bien, por favor, su respuesta. Ahora bien, acá como ejemplos de cómo pueden abordar la basura otras disciplinas tenemos ¿cuáles? Pues ya expliqué. Ya no tiene caso reiterar lo mismo. Aquí van a poner las tres: cómo, cuándo y por qué. También, ¿qué similitudes y diferencias se encuentran entre la
entre la postura de los autores de los dos textos. En este caso, el autor de la revista digital de la UNAM es a ver, aquí podemos ver, están subrayados en rojo estas palabras. Aquí voy desarrollando las respuestas. Acostúmbrense a que los apartados o partes muy importantes deben estar con negrita. Todo el texto no es en negrita, no, el texto ya es en sí importante. Bueno, las partes subrayadas es que están mal redactadas, mal escritas. Y sin embargo hay estudiantes a los que le dije, revisa tu texto por favor porque está mal redactado. No, es que ya lo revisé, o sea, estoy viendo que 3 de cada 5 palabras están subrayadas en rojo y ya lo revisaste. No, eso no está revisado, por favor, revísalo. No, es que ya lo revisé. No está revisado, por favor. Bien. Aquí ya no está en rojo. Ya lo estoy corrigiendo. Y ya no está nada subrayado en rojo. Aún así tienen que revisar, por favor. La segunda parte lo tienen que desarrollar también esto y las bibliografías. Aquí nada más desarrollé una parte de una característica, faltan las demás. Ahora vamos a la siguiente actividad, un fenómeno natural así bonito, así chulo, con su título, por favor, el autor, el nombre de ustedes, módulo, la fecha de hoy, 25 de septiembre. Vamos a desarrollar esta tabla sobre estos dos no, los primeros dos no, porque son sobre las bolsas, sobre la basura, pero estos sí son sobre los fenómenos atmosféricos, específicamente en la creación de los huracanes. Aquí me faltó el de Juan Rulfo. Por ejemplo, el de Juan Rulfo no es científico, es literario. Y por eso mismo estaremos viendo el lenguaje, cómo desarrolla un difusor, un escritor, un tema respecto a otro escritor. ¿Qué intencionalidad imprime? Si yo quiero que sea alarmista, voy a alarmar a las masas para que se agiten, para que griten, para que lloren, a pesar de que no sea el problema tan fatídico, tan monstruoso. Si quiero que estén las masas
sociales serenas, tranquilas, voy a escribir cosas para que se serenen. Si quiero que las masas se sometan a mi voluntad, yo voy a escribir algo para causarles confianza, para causarles confort, que estén conformes conmigo, con todo lo que les diga. Esa es la intencionalidad del lenguaje, estimados estudiantes, y esto es lo que estamos viendo en el módulo. Entonces, vamos a desarrollar esta tabla con los cinco textos que deben leer. Es obligatorio, no es optativo. Lo lamento, no es si pueden escoger uno, no, son los 5, y esto no lo terminan en un solo día. Quizás si no terminan el domingo, lo puedan terminar para el martes, pero lo terminan, por favor. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? El título del texto, ¿cuál es este? Pues es la primerita. ¿Qué tipo de texto es? De divulgación científica. ¿Qué dice del tema? El texto, que también es de la revista digital de la UNAM, habla acerca de la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos, que es a saber, la meteorología. En el texto se hace énfasis de los procesos, hipótesis y observaciones de los investigadores. Aquí estoy reiterando, hipótesis, no estoy hablando de la mera doxa, de la opinión de lo que dicen los demás, que se van a poner a llorar la tierra, y por eso al llorar se crean los huracanes. No, eso es superchería, eso es ignorancia y eso es pseudociencia. Aquí estoy hablando de cosas concretas, de utilizar datos como pluviómetros, por medio de equipo como pluviómetros, barómetros, estaciones de recolección, radares o los mismos satélites. Los huracanes son parte de la misma naturaleza y de los fenómenos geográficos desde que existe la Tierra. La postura del autor, etcétera, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Bien, este es algo muy importante, porque aquí van a explicar, tienen que explicar una explicación. Es una consecución, una secuencia de enunciados que están determinando, que están enunciando asimismo algo. Una explicación, una justificación no es un sí, un no, o un está bonito, o un ideas personales, por favor. Y a pesar de que estoy diciendo esto, yo sé que va a haber estudiantes que van a poner una o dos palabras, lo sé. Y hay estudiantes que se van a enojar conmigo porque me van a decir, profesor, es que usted nos dijo que pusiéramos una palabra. No. Una justificación, una explicación, una conclusión jamás será una palabra, como decía al inicio aquí de la sesión. Bien, hay diversas ciencias que se interrelacionan en el artículo, ya que una sola ciencia por sí misma no basta para determinar el conocimiento. Las conclusiones y resultados de un experimento, ni social, ni emocional, ni físico-químico, son una sola. Ese conjunto de ciencias el que hace posible su conocimiento y comprensión. O sea, por ejemplo, por el simple hecho de hacer unas tortillas, no estamos hablando solamente de la física, de la máquina para hacer las tortillas. Estamos hablando de química, los carbohidratos, las grasas. Estamos hablando también de matemáticas, el movimiento, entorno. Todo están hablando ya de varias ciencias aplicadas. La electricidad, todo eso. La meteorología es el conjunto de saberes que hacen posible el conocimiento sobre fenómenos geográficos. La física ayuda a saber la manera en que la masa, densidad, presión y velocidad del móvil desplaza las masas de aire a lo largo de un territorio, pero la matemática determina cómo, cuándo y dónde se desarrollará el fenómeno con precisión. La química explica qué sucede si bajo ciertas circunstancias es mezclado un componente y cómo puede reaccionar bajo cierta temperatura y presión. O sea, aquí estoy explicando todo esto, todo lo que dice aquí el autor, todo. Que sí que hay problemas de medición. Los problemas de resultados son principalmente por los problemas de medición de los investigadores. No por las matemáticas. Las matemáticas y la lógica siempre serán exactas, siempre. Y así estarán haciendo con las restantes. Si notan, aquí solamente desarrollé un solo texto,
y se extendió hasta 4 hojas. Esto no les va a caber en una, por favor. O sea, a ver. Esto no es aquí de dice cosas. Yo sé que hay estudiantes que pusieron esto, es lo que comentaba al inicio. Esto no es una explicación, con esto no los puedo evaluar. Hay estudiantes que pusieron también, que en la anterior actividad, que pusieron así, buena en qué sentido, porque estaba bien, tenía alegría, había comido bien, había dormido bien. ¿Por qué buena en qué sentido? Sí, insisto, una palabra no es una explicación, y esto no demuestra una lectura. Aquí no me están demostrando. Yo necesito saber que leyeron los 5 textos, por favor, y desarrollar así como esto, precisamente. Ya me extendí mucho, pero tenía que explicarles esto porque es bastante laboriosa la actividad. Hay estudiantes que no alcanzaron a presentar actividad en semana 1, sí, pero les pido que no realicen primero esas actividades de semana 1, realicen primero las de esta semana, las de semana en curso, porque son muy extensas. Si se atrasan, si se regresan a hacer las actividades de semana 1, se van a atrasar en esa semana y en esta. Entonces ya van a hacer 2 actividades o inclusive 4 en las que se atrasaron. No, hagan primero las que tienen de esta semana, las 2 de esta semana, porque son 7 textos a leer. 7 son más que la semana pasada. Así que por favor, hay estudiantes que me están insistiendo, es que ya la tengo que subir, ya hiciste la actividad. No. ¿Ya leíste? No. Entonces ¿por qué me dices que ya la quieres subir? No, primero hazla de esta semana, por favor. En semana 4, una vez de que termines el proyecto integrador, tendrás suficiente tiempo para realizar las actividades faltantes, pero esta semana 4, ahorita no, por favor, porque si no te atrasas. Tanto la tutora como SAC van a decir, ¿por qué este estudiante le dio importancia a una actividad, siendo que se atrasó ya en 2 o en 3? A ver, no. Tienen que realizar las actividades de la semana en curso, por favor. Son muy extensas las lecturas y estas son las importantes. Después que terminen, ya será otra cosa. Entonces, las dudas que tengan me las hacen saber y me extendí mucho. Y saludos cordiales.